¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más del programa Con los Refugiados. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, muy específico de una población en particular que también es vulnerable, que también está en situación de movilidad. Hablamos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, infancias no acompañadas en situación de movilidad. ¿Quiénes son estas niñas, estos niños y adolescentes que están llegando a México, que han sido también forzados a huir? Hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, sobre niñez, ¿no? En general, niñez refugiada, pero quisimos hacer este programa específico para hablar de estas personas, de estas niñas, niños y adolescentes no acompañados. Alguna vez ya habrán escuchado este término, pero la atención que debe darse a esta población también debe ser diferenciada. Y por eso hemos invitado a nuestros panelistas este día, que son expertos en el tema de niñez y de adolescencia, y en esta temática pues también no sería la excepción. Quiero presentarles a María Isabel Remolina. Maribel, ella es mi colega, es asociada de protección en ACNUR México. Gracias, Maribel, por acompañarnos. Gracias, Angie, un gusto. También saludo a José Lugo Rodríguez, él es coordinador de incidencia política para la protección de la niñez en Save the Children México. Gracias, José, por estar con nosotros también. Hola, Angie, muchas gracias a ti. Gracias. Y agradecemos también la participación de Alejandro Núñez. Él es director de intervención social en la organización Casa Alianza. Gracias, Alejandro, también por estarnos acompañando. Gracias, Angie. Muy buenos días. Bueno, este primer bloque queremos destacar un poco el panorama de esta población. Niñas, niños y adolescentes no acompañados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta población? ¿Por qué decimos que no están acompañados? ¿De qué situaciones están huyendo? En fin, varias preguntas que podemos hacernos en este primer bloque y me gustaría que podamos arrancar con un poquito del concepto, ¿no? Del concepto de la niñez no acompañada. Así que bueno, abro el micrófono, no sé si José, tal vez dándole la palabra a nuestros socios de ACNUR, Save the Children o Casa Alianza para que nos expliquen un poquito de este concepto. Sí, muchas gracias, Angie. Pues mira, fíjate que el concepto de niños no acompañados está definido por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en la observación general número 6, en donde establece que son las personas menores de 18 años que están separadas de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre le incumbe esa responsabilidad. Entonces, vemos que los niños y niñas viajan solos, pero también hay otro concepto importante que es la niñez separada, que efectivamente también son niñas y niños que están separados de sus padres o de quien ejerce la patria potestad, pero pueden estar acompañados de otros parientes como tíos, primos, ¿no? Entonces tenemos estos dos conceptos y a veces es problemático porque justo lo comento porque en algunas situaciones que hemos visto, el Instituto Nacional de Migración, pues a veces cuando ve a un niño con su tío, por ejemplo, los separa, ¿no? Pensando que que no son sus padres o quien ejerce la patria potestad y eso genera un trauma para el niño, ¿no? Y para ambos familiares. Entonces, es importante también conocer este concepto de niña separada. Muchísimas gracias, José. Alejandro, tal vez si tú nos puedes compartir un poquito más también del concepto desde la perspectiva pues de Casa Alianza y saber de qué situaciones huyen estas niñas, estos niños. Claro que sí, Angie. Como menciona José, nosotros dentro de la práctica cotidiana, lo que podemos detectar son los jóvenes, efectivamente menores de 18 años, que por alguna razón han llegado a la fundación de nosotros sin que haya tenido que ver un acompañante con ellos, pero por algunas razones, quizá han salido de su país de origen con algún familiar, con alguna persona mayor, o la familia en ocasiones los ha puesto con una persona que es el responsable de poderlos trasladar, y en el camino por alguna razón se han separado, ¿sí? Llegando a que a México
ellos solos y posiblemente la otra persona en algún momento se separaron o también, como mencionaban, la propia autoridad ha hecho esta separación en algún momento dado, ¿sí? Las circunstancias principalmente es la violencia que se está viviendo en los países donde muchos de los jóvenes han sido amenazados o están siendo amenazados con ser reclutados por parte de organizaciones delictivas o les están obligando ya a ser parte de estas organizaciones delictivas y ellos en algún momento dado deciden parar esto, deciden no involucrarse o detener la actividad que están realizando. Por lo tanto, la salida de su lugar de origen puede ser que la propia familia les diga, te tienes que ir de aquí porque si no se corre el riesgo de que te perdamos. O está amenazado a algún miembro de la familia que les obliga a salir también. Y otro de los factores principales, es multifactorial, pero dos de los factores principales que hemos podido ver es esta violencia y también la búsqueda de alternativas diferentes ante la falta de un proyecto de vida en su lugar de origen que les permita desarrollarse ya sea académicamente y después incorporarse a un ámbito laboral. Pues gracias, Alejandro. No es muy alentador, nada diría yo, nada alentador, ¿no? Compartir este tipo de información, pero es una realidad y por eso es importante conversarlo para que podamos estar conscientes de cuáles son estas circunstancias que atraviesan estas niñas, niños y adolescentes, desde su lugar de origen, pero también en el tránsito, ¿no, Maribel? Y a su llegada al país, a México. ¿Tendrán algunas dificultades? ¿Cómo se pueden identificar? Es decir, pensamos que a la gente, o bueno, más bien hay estadística que menciona que a las personas adultas, ¿no?, que entran al país de manera irregular tienen unas grandes dificultades en el tema de documentación, en el tema de cómo comprobar X o Y información. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que no vienen acompañados, me cuesta pensar, y seguramente a quienes están viendo el programa también, entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo se identifican? ¿Quién les acoge? ¿Quién les cuida? ¿Quién les protege? Maribel, te cedo la palabra. Gracias, Angie. Sí, o sea, en general, niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado, efectivamente se ven expuestos a mayores riesgos que las personas adultas, ¿no? De abandono, separación familiar, violencia, explotación, debido a las mismas características o necesidades específicas por el solo hecho de tener, de ser niñas, niños y adolescentes o tener menos de 18 años de edad y depender en cierto grado de las personas adultas, sean familiares o algunas otras personas, para acceder a sus derechos, ¿no? Entonces, el hecho de desplazarse de manera irregular, que ya en sí para personas adultas es una situación de riesgo, pues lo es más aún para niñas, niños y adolescentes y todavía es mayor cuando se trata de niñez no acompañada, ¿no? Entonces, en esos casos, la intervención de las autoridades mexicanas, en particular la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se vuelve fundamental, ¿no? Que cualquier autoridad, cualquier persona que los detecte pueda notificarles para que ellas puedan intervenir como la Autoridad de Protección a la Niñez, encargada de determinar el interés superior del niño, es decir, de tomar la decisión que va a ser más protectora para cada niña, niño, adolescente y buscar articular la respuesta del resto de las autoridades para que cada una de ellas, desde sus propias atribuciones, vayan brindando servicios, garantizando acceso a determinados programas o derechos y entre todas vayan pues restituyendo los derechos de cada niña, niño, adolescente, en este caso en situación de movilidad humana. Entonces, eso es un poco lo que establece el marco legal, pero sí que hay todavía muchos retos en cuanto al funcionamiento adecuado, oportuno y expedito de las Procuradurías de Protección, en gran medida relacionado con todavía la falta de presupuesto suficiente, ¿no? Para que puedan hacer su trabajo como lo marca la ley. Y bueno, las condiciones de recepción son complicadas para ellas y para ellos porque sigue habiendo detención migratoria, a pesar de que está prohibido ya en el marco normativo mexicano. Hay espacios limitados de cuidado para los que vienen no acompañados. Muchos de los espacios de los sistemas DIF, en particular en el sur del país, que obviamente por la geografía son los principales estados de recepción. Esos espacios están pensados para cortas estancias y muchos de ellos son cerrados, entonces también la estancia en ese tipo de lugares se vuelve bastante compleja y de pronto insostenible, ¿no? Si hay si se tiene que prolongar su tiempo acá en México.
Gracias, Maribel. José, ustedes desde Save the Children, que están pues en ambas fronteras, digamos, están en frontera sur, frontera norte de México, compártenos un poquito cuáles son estas necesidades primarias inmediatas que ustedes detectan en el trabajo de recepción de la niñez y adolescencia. Es decir, Maribel acaba de mencionar un poquito en el marco teórico, ¿no? En el marco bastante teórico de lo que se puede ver, pero en la práctica, ¿cómo llegan estos niños? ¿Qué se puede apreciar al recibirles? Sí, muchas gracias. Mira, como decía también Alejandro, bueno, pues las razones por las que salen de su país de origen pues tienen mucho que ver con la violencia, con la persecución del crimen organizado. También están factores de atracción, por ejemplo, ¿no? El buscar mejores condiciones de vida, reunificarse con su familia, porque recordemos que la migración es algo que lleva muchos años, ¿no? Las familias, los adultos sobre todo, eran los que empezaban a migrar para poder buscar mejores oportunidades de trabajo en Estados Unidos y mandar las remesas, ¿no? a los países de origen. Entonces, ahora con la presencia del crimen organizado y toda la pobreza, los desastres naturales, pues eso también hace que las personas huyan. Y nosotros, como hemos visto, digamos, lo más apremiante es atender, bueno, las cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, alimentación, vestido, hospedaje seguro, pero también el tema de la salud mental y el bienestar emocional, pues justamente estos factores de expulsión y también que en México pues siguen sufriendo diferentes tipos de violencia o discriminación, bueno, pues tienen una carga emocional y afectaciones, digamos, en el tema de la salud mental que debe ser una prioridad en la atención porque son hechos traumáticos y también van desarrollando pues algunos problemas como consumo, abuso de sustancias adictivas, hay embarazos en edades tempranas, matrimonios o uniones infantiles. Entonces, bueno, con toda esa pues, condición en la que se encuentran niñas y niños, bueno, pues tenemos que abordar diferentes formas de trabajo, ¿no? Entonces, pues Save the Children, como tú lo comentabas, estamos en las ambas fronteras de México. Y bueno, pues tenemos acciones enfocadas a la atención de primeros auxilios psicológicos, habilidades para la vida, hábitos saludables, tratamos de gestionar acciones de protección integral con el apoyo de diferentes organizaciones como Alianza, ACNUR, la Procuraduría de Protección. Y bueno, pues buscamos también espacios dignos. Si hablamos de refugiados, bueno, pues van a estar más tiempo en nuestro país, así que buscamos lugares de segunda acogida donde puedan estar más tiempo y generamos actividades para que puedan transitar una vida adulta independiente, pues a través de la educación, ¿no? de buscar capacitación para el trabajo y bueno, diferentes cosas que les permitan su integración. Y ahora vamos en el segundo bloque a detallar un poco de cómo se les está atendiendo, ¿no? Ya tú dijiste un poco del menú desde Save the Children. Alejandro, tengo 5 minutitos, pero compartes tú también este comentario de José de cómo llegan las niñas, niños y adolescentes. Y quería preguntarte también, ya que en Casa Alianza pues se reciben, ¿no? A esta población. ¿Por qué es importante diferenciar la atención a estos niños, niñas y adolescentes? Mira, la importancia radica fundamentalmente en el proyecto de vida que ellos tienen a la salida de su país también. ¿Cómo vas a empatar ese proyecto de vida que ellos tienen a la salida, que son varios factores, muchos de ellos huyendo de la violencia, muchos de ellos buscando otros factores de protección, muchos de ellos buscando estos factores de atracción también, y cómo de pronto ese proyecto que ellos tienen inicial va cambiando en el tiempo con la movilidad que van teniendo en su recorrido? Y cuando llegan a una organización como Casa Alianza México, que tiene un proyecto de vida a largo plazo, y esto implica poder brindar no solamente la cobertura de necesidades básicas, sino también generar un proyecto de vida que implica una inserción social, tienes que empezar a trabajar con ellos esa perspectiva inicial con la que llegan, que a veces es una de las principales dificultades, ¿sí? Porque ellos a veces su perspectiva inicial es: necesito tener una actividad económica que me remunere para poder continuar en mi traslado hacia la búsqueda de mi familia, hacia la búsqueda de un bienestar más inmediato, y empezar a trabajar ese cambio hacia la inmediatez, hacia un mediano plazo que te permita obtener mejores condiciones para poder tener un ingreso, para poder incluso ayudar a tu familia.
muchas de las preocupaciones de ellos también consiste no solamente en el contacto con un familiar que se encuentra en Estados Unidos o que se encuentra en el norte del país de México, porque es lo que hemos estado viendo. Muchos de ellos están buscando alguna familia que ya se vino con anterioridad, algún amigo que se encuentra en el norte del país y quieren localizarlo. Entonces, el hecho de poder trabajar con ellos, ese contacto es importante, pero la preocupación por quién quedó en casa, ¿sí? Porque ellos también han sido parte de esa economía familiar que les ha permitido a los que están en casa poder subsistir. Entonces, al salir ellos del país, se rompe muchas veces ese apoyo económico que ellos han brindado y se vuelve una prioridad de qué manera puedo seguir ayudando a quienes se quedaron con una actividad económica a mis 12, 13, 14, 16 años. Entonces tienes que empezar a trabajar con ellos en ese proyecto de vida a mediano plazo y a largo plazo. Wow, es una situación bien compleja, ¿no? Factores que los niños, niñas y adolescentes están dejando en su país de origen, que vienen atravesando en el tránsito y luego a su llegada es otra situación, ¿no? Diferente, ¿no? Maribel, antes de irnos al corte, ya me quedan 2 minutos, tal vez si puedes compartirnos algunos datos, si tenemos información de cuántos niños, niñas y adolescentes solicitan asilo, llegan, etcétera. Claro, Angie. Los registros que tiene el gobierno mexicano del año pasado, de 2021, en que más de 131,000 personas solicitaron la condición de refugiado en México, o sea, nuevamente superando las cifras de años anteriores, y este año se proyecta que va a ser otra vez un año récord. De ese universo de más de 131,000 personas, un poco más de 31,000 son niñas, niños y adolescentes, es decir, más o menos el 24% del universo de esa población, y un porcentaje mucho más pequeño, un poquito más de 1,050 de ellos fueron no acompañados. Entonces, a lo mejor nos escuchan cifras muy elevadas, pero pues pensando que cada uno de ellos es una vida y que requiere una atención especializada y diferenciada, pues sí que hay una necesidad grande. Por supuesto. Y tenemos también datos a nivel global, ¿no? De diferentes reportes de ACNUR a nivel global, que las niñas, niños y adolescentes representan más de la mitad de las personas desplazadas forzosamente. Y, por ejemplo, en el 2020, más de 20,000 niñas, niños y adolescentes no acompañados, esto es importante hacer la diferencia, como decía los panelistas, presentaron solicitudes de asilo a nivel global. Imagínense, entonces, si realmente es una situación preocupante, urgente y no negociable, pues, para atenderle. Vamos a hacer un corte y al regresar vamos a seguir hablando sobre cuáles son algunos programas, proyectos que se tienen desde sociedad civil para atender a esta población. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre infancias no acompañadas en situación de movilidad. Están con nosotros mi colega de ACNUR, Maribel Remolina, José Lugo de Save the Children, es coordinador de incidencia política, y también Alejandro Núñez de Casa Alianza. Estábamos conversando cuál es un poco el panorama, ¿no? El diagnóstico de manera muy general de por qué esta niñez huye de sus países de origen, qué situaciones se enfrentan, cómo son recibidos en términos de necesidades, ¿no? De prioridades, cuál es la atención inmediata que requieren. En este segundo bloque, quisiera que compartiéramos un poco cuáles son estos programas, estos proyectos que llevan a cabo, tanto en Casa Alianza como en Save the Children, y Maribel, a lo mejor compartirnos otros esfuerzos, ¿no? Que se hacen desde la ACNUR con otras organizaciones de sociedad civil para atender a esta población. Ya hablamos que se identifican necesidades, ¿no? ¿Quiénes son algunos de los actores que inmediatamente se involucran en la atención de la niñez y adolescencia no acompañada? Pero una vez que ya, digamos, están en México, ¿cómo se les empieza a atender? ¿Qué tipo de proyectos y programas hay? Pues abro el micrófono, a lo mejor Alejandro o José, para iniciar. Claro, Angie. Pues mira, para nosotros como fundación, una base fundamental son nuestros aliados. En este caso, ACNUR es uno de los aliados muy fuertes que tenemos, junto con autoridades y junto con albergues
en el sur y en el norte del país. Un aspecto importante es los programas que nosotros podemos proporcionar hacia los chicos y hacia las chicas, que es, en primer lugar, un espacio residencial. Este es un programa donde ellos pueden llegar, vivir y poderse desarrollar todo un proceso de vida y un plan de vida que nosotros trabajamos junto con ellos. Yo creo que hay tres aspectos fundamentales que hemos podido ver dentro de este diagnóstico de necesidades. Uno, la parte jurídica, es decir, que ellos tienen una gran preocupación porque su situación legal sea estable dentro del país, y esa es una gran preocupación y acompañamiento necesario para brindarles esa seguridad de que mientras se encuentren ya en México con una regularidad, con un reconocimiento, todas las actividades se pueden desarrollar sin muchas dificultades en el sentido de acompañamiento. Algo que José mencionaba en el bloque anterior y que es bien importante, la salud mental de los jóvenes. Tenemos que identificar justamente estas necesidades. Desde que han estado en su hogar, muchos de los jóvenes, incluso en el mismo hogar, han sido expulsados, y podemos hablar por cuestiones de preferencia sexual, podemos hablar por cuestiones de intereses, podemos hablar por una serie de circunstancias que les han obligado en ocasiones a hacer difícil la vida dentro de sus hogares también. Si le aunamos las situaciones de violencia del entorno, las situaciones de la falta de oportunidades en el entorno también, va sumando gradualmente a que su situación emocional vaya teniendo ciertas circunstancias que les pueden dificultar después el poder proyectarse en otro tipo de relaciones, en otro tipo de ambientes. También es importante poder diagnosticar efectivamente esas necesidades, porque muchos de ellos, dependiendo del tránsito en el cual también han sido objeto muchas veces de violencia, de agresiones, eso también va repercutiendo principalmente en esta circunstancia de estrés postraumático, que si no se trabaja de una manera rápida, inmediata y sobre todo de una manera sabiendo, puede repercutir en ellos en generar otro tipo de daños que requiere incluso ya de un tratamiento farmacológico. Si nos metemos en ese ámbito, estamos hablando de que estos tratamientos son caros, de que muchas veces cuando están en organizaciones como nosotros tienen la posibilidad de la cobertura, pero al terminar el proceso el tratamiento se interrumpe y por lo tanto su salud mental sigue teniendo ciertas necesidades, ¿no? Por meternos en este ámbito. Y la otra fundamental también es el seguir teniendo contacto con las familias. Para ellos es vital seguir teniendo ese contacto con sus redes, no solamente familiares, sino sus redes sociales. Entonces, la manera en que trabajamos con ellos es justamente identificando con quién quieres hablar, cómo nos ponemos en contacto, y nosotros somos el vínculo para poder restablecer ese contacto con ellos, con la familia, y que se mantengan comunicados lo más frecuente posible. Tener llamadas 2, 3 veces a la semana, poder hablar con ellos. La familia es un factor bien importante porque a la familia también le da mucha seguridad que el chico o la chica se encuentre en un lugar donde ingresa a la escuela, donde está capacitándose para el trabajo. Entonces la familia se vuelve en ese momento también un factor de apoyo en el proceso que llevamos junto con ellos fuera de su país de origen. Y la incorporación gradual hacia la vida laboral. Ese es como el proyecto de vida que tenemos nosotros. Cómo lo insertamos tanto académicamente como laboralmente para que ellos puedan tener avances. La parte académica es bien importante porque a veces la gran dificultad radica en cómo homologan los estudios que han tenido en su país con aquí en México, que es muy tardado, desafortunadamente, pero hemos encontrado una vía bastante interesante que ha sido: vamos a dejar de lado ahorita la homologación, nos metemos en el sistema educativo mexicano y entonces obtenemos una certificación mucho más rápida que puede ser un factor de protección importante para ellos. Gracias, Alejandro. José, ¿de qué manera se garantiza el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que llegan precisamente por el factor de no estar acompañados? Entonces, este elemento de no tener una red de familia, alguien que les protege directamente como de su círculo, ¿no? Que se quedó en el país de origen o que fue separado una vez llegando a frontera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esta garantía de derechos para ellas y ellos? Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, un poco complementando lo que decía Alejandro, bueno, pues es muy importante centrarnos en el proyecto de vida de cada niño y adolescente, y justo cada uno de ellos y una de ellas tiene necesidades distintas. Entonces no podemos homologar la atención que demos desde organizaciones, y tampoco la autoridad en ese sentido, pues
En Save the Children tratamos de realizar un programa de atención específico, digamos, para cada niño y adolescente, y tratamos justo de vincular. Como saben, digamos, la garantía de derechos es responsabilidad del Estado. Nosotros como organizaciones podemos participar buscando este acceso a derechos. En el ámbito humanitario, digamos, nos enfocamos al tema de la protección, salud, educación y medios de vida, que creemos que es lo más importante, digamos, para iniciar una acción de acceso a derechos y de protección. Y tenemos que vincularnos con las autoridades, ¿no? La Procuraduría de Protección, como ya mencionaba Maribel, es la principal responsable, y lo que sucede a veces es que cuando alguien identifica a una niña o adolescente no acompañado en situación de movilidad, lo que primero hacen es mandarlo a migración, ¿no? En donde pues ahí va a haber una revictimización, va a haber a lo mejor una privación de la libertad, y es importante que quede claro que cuando encontremos a una niña o adolescente tenemos que dirigirlo a la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, o buscar, por ejemplo, con el DIF o algún espacio de alojamiento o alguna organización asociada, ¿no? Como es Casa Alianza, por ejemplo. Nosotros hacemos este apoyo también de buscar estos espacios, pero es muy importante justo reiterar que el acceso a derechos depende del gobierno, y nosotros vincularnos con ellos para facilitar ese tránsito, ¿no? Y también poder visibilizar que existen necesidades específicas para niños y adolescentes que deben ser atendidas, y nosotros centramos mucho esta parte de la salud mental, de las emociones, y muchas de las actividades que hacemos están enfocadas y centradas en niñas, niños y adolescentes de manera particular. Aunque hagamos acciones comunitarias, por ejemplo, bueno, pues lo importante es que cada niño y adolescente pues pueda valorar su proyecto de vida, porque a veces el proyecto de vida es ir a Estados Unidos, y cuando se quedan en México ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces es muy importante construir con ellos otras alternativas para pues que tengan una vida provechosa, digamos, y de desarrollo. Entonces, bueno, pues es muy importante coadyuvar con las autoridades, y que sobre todo las procuradurías de protección pues tengan mayor personal, mayor presupuesto, mayores capacidades, para que justo puedan hacer esta labor que les compete a ellas y bueno, a la Procuraduría como tal. Gracias, José. También Alejandro por tu intervención. Maribel, cuando esta niñez y adolescencia llega a México, ¿tienen claridad de cuál es su intención digamos, de quedarse en México, solicitar asilo en México? Decía José, muchos de ellos, muchas de ellas, su fin es Estados Unidos, ¿no? Eso no es novedad para nadie, pero muchos también de estas niñas y niños y adolescentes también solicitan asilo acá en México, ¿no? Esa es su intención, digamos. ¿Cómo se les ayuda a esta niñez y adolescencia en su proceso de solicitar asilo? Pienso su documentación, o cómo se hace este proceso con ellos. Sí, o sea, en general serían casos súper excepcionales o muy raros que ya supieran cualquier persona, bueno, cada vez más las personas adultas, pero en caso de niñas, niños y adolescentes es muy raro que ya sepan que tienen este derecho humano a solicitar asilo, y que tendrían la alternativa de permanecer también en México, ¿no? Efectivamente, sí, muchos de ellos tienen familia en Estados Unidos y esa es su idea, pero, o sea, partiendo de eso es que pocos tienen la información sobre este derecho. Entonces, gran parte del trabajo que hace el ACNUR, además de apoyar al fortalecimiento del sistema de protección a la niñez, con más bien asesoría técnica, ¿no? A procuradurías de protección y a sensibilización a otras autoridades de primer contacto, pues es también justamente el contacto directo con niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, para brindarles información amigable, accesible sobre sus derechos, específicamente sobre su derecho humano a solicitar y recibir asilo acá en México, y si detectamos cualquier indicio que nos diga que habría algún riesgo en caso de volver a su país de origen, pues también notificamos al respecto a Procuraduría de Protección, ¿no? Para que lo pueda tomar en cuenta al momento de hacer su intervención y de tomar una decisión con base en el interés superior del niño. Y pues bueno, hay un trabajo de muchos años del ACNUR, no exclusivamente para casos de niñas, niños y adolescentes, pero sí con la Comar para fortalecer el sistema de asilo, ¿no? Para que los procedimientos sean cada vez más eficientes, de mayor calidad, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues que se adecúen a sus características de desarrollo cognitivas para que no se vuelvan pues procesos revictimizantes que causen daño.
Y al mismo tiempo, pues también hay algunas de nuestras organizaciones socias que brindan representación o asesoría legal especializada para ellas y para ellos, para que les puedan acompañar durante el procedimiento, ¿no? Partiendo que, como bien decía José, pues la responsabilidad primaria es del Estado, en este caso de la Comar, de llevar a cabo estos procedimientos de manera amigable y accesible, pero también de las Procuradurías de Protección para, de manera oficiosa, ejercer la representación de estos niños ante este y cualquier otro procedimiento administrativo al que estén sujetos, ¿no? Sí, realmente es un proceso que no debe ser fácil, ¿no? Justo por el factor que no vienen acompañados y por todos los, digamos, actores que se involucran en este tema. Ya en la práctica deben haber muchos retos, muchas dificultades. Y voy contigo, Alejandro, para que puedas compartirnos un poquito de cuáles son estos, digamos, estos ciertos retos que representa poder brindar la atención a niñez no acompañada. Mira, como se mencionaba, el principal reto y la principal situación que debemos tomar en cuenta son las propias expectativas de los chicos y de las chicas y elaborar un plan de intervención, si me permiten la expresión, como hecho a la medida, a pesar de que los jóvenes han atravesado situaciones muy similares, como mencionaba José. A cada quien le pega de manera diferente y sus expectativas pueden tener una gran diversidad. Entonces, ¿cómo podemos empatar esa expectativa que el joven y la joven tienen al ingresar a México, al ir a una institución como Casa Alianza, que trabajamos con chicos entre 12 y 17 años, no solamente extranjeros, sino también jóvenes mexicanos? Entonces, ¿cómo los vamos integrando junto con jóvenes de su edad, con sus pares, en esa proyección de vida? Esa es la principal cuestión. La segunda es ser muy francos con ellos y también establecer a los límites que la institución tiene en la atención hacia ellos, ¿sí? Porque muchas veces ellos pueden esperar muchísimo de una organización, sea la que sea, y no tener esa parte en la que ellos se sientan decepcionados o engañados con lo que se les dice que pueden tener. Otra de las principales dificultades también que estamos viendo es, Maribel mencionaba al principio, los chicos ahorita ya están muchas veces en el sur del país, no en albergues o no en estaciones, sino ya en una vida social, desarrollándose con redes que incluso pueden tener en el mismo lugar. Ellos empiezan a generar estas amistades, empiezan a generar este tipo de contactos, y su vida se vuelve ya de inclusión en algún trabajo, por ejemplo. Ya pueden estar trabajando como ayudantes de albañiles, pueden estar trabajando en el campo. Ya cuando trabajas con ellos un proyecto a mediano y a largo plazo, para ellos dejar esta actividad económica es difícil también. Entonces, una de las principales dificultades a las que nos podemos enfrentar al venir a una institución que tiene una estructura diferente a la que en ocasiones has estado llevando en un lugar primer de contacto. Eso puede ser una de las dificultades que podemos tener nosotros también. Y el tiempo, para ellos a veces el poder ubicarse en una perspectiva de ingresar a una capacitación laboral, en invertir tiempo en capacitarte como chef, capacitarte en sistemas, para ellos a veces representa algo que no le ven la utilidad en el corto plazo, en la parte inmediata, ¿no? Decir, híjole, es que esto me va a llevar como 3, 4, 5 meses cuando yo ya quiero trabajar, ¿no? Y más en esa edad que pues todas las personas queremos comernos el mundo, ¿no? Queremos hacer rápido todo. Mira, recuerdo así brevemente el caso de una chica. Sí, por favor. Ella decía, mi principal problema ahorita es que no tengo 18 años. ¿Sí? O sea, ella tenía 17 años y lo que quería ella era tener 18 porque quería trabajar, ¿no? Sí. Entonces, lo que le decíamos es, bueno, pues la cuestión ahorita es que tenemos que invertir tiempo para que te capacites y termines una parte académica, y tu problema se va a resolver afortunadamente en el tiempo. Vas a llegar a tener 18 años, ¿sí? Pero sí es una de las partes que nos enfrentamos nosotros en esta circunstancia, de decir, ya necesito esto de manera prácticamente inmediata. Bueno, todavía me quedan 3 minutitos, pero para cerrar este bloque con José, también complementando un poco, ¿no? Sobre algunos retos que ustedes han identificado en esta atención.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues justo la movilidad, ¿no? Nosotros a veces pues empezamos a trabajar con ellos en el sur, pero pues ellos quieren seguir su viaje, entonces a veces es difícil, bueno, pues seguirles el rastro, poder tener mucho trabajo con ellos, porque bueno, pues están en este constante camino, ¿no? Así que esa es una de las principales actividades. Hemos tenido que adecuar nuestras intervenciones para hacerlo igual más breve, a lo mejor poder darles materiales que se pueden llevar y continuar, tratar de enlazarlos con otras organizaciones en el camino, y a veces también el idioma. Hemos tenido el año pasado pues un incremento de personas que son originarias de Haití o migrantes extracontinentales que no hablan español, que muchas veces no conocemos la lengua, la creol, por ejemplo, en Haití, o bueno, pues a veces hablan portugués, francés, dependiendo de dónde vengan, ¿no? Muchos de África, de Asia. Entonces también la barrera del idioma para ellos también es algo importante, y que hemos identificado, digamos, en nuestro trabajo, que a veces ellos quieren aprender español. Entonces tenemos que justo buscar alternativas para darles también a ellos la oportunidad de que puedan participar, informarse. Entonces es un proceso que no va a ser rápido, ¿no? Y que justo es uno de los retos que hemos visto, ¿no? Además de que, bueno, cuando se van, a veces no podemos seguir en contacto con ellos justamente porque están siguiendo este sueño, ¿no? De buscar una mejor vida, generalmente es hacia el norte, ¿no? Entonces, pues hay muchos desafíos en eso y tenemos que ir adaptándonos a este desafío. Y bueno, pues la pandemia también trajo muchos a su vez, ¿no? Entonces, esta parte de buscar el trabajo remoto, ¿no? Eso nos ha ayudado, digamos, nos ha preparado a tener otras herramientas de comunicación en donde podemos llegar también por medios electrónicos a niños y adolescentes para justo apoyarles y darles información sobre todo de dónde pueden pedir ayuda si están en una situación de riesgo. Entonces, eso es muy importante también para que ellos estén informados y que el tránsito pueda ser cada vez más seguro. Gracias, José. Bueno, hacemos un nuevo corte y al regresar hablamos un poquito sobre cuáles han sido algunos avances en este tema, ¿no? De la atención, de programas, proyectos. Sabemos que hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo y también hablar un poco de cuáles son los siguientes pasos, qué falta, qué oportunidades hay de mejorar, ¿no? Esta atención para niñas, niños y adolescentes no acompañados. Ya volvemos. La emisión de Con los Refugiados de este día se enfoca en la niñez y adolescencia no acompañada que está llegando a México. ¿Cómo se les está atendiendo? Hemos hablado de algunas cifras también en el primer bloque. En el segundo bloque hablamos sobre algunos programas y proyectos para poderles atender, ¿no? Enfocados todos en el proyecto de vida de estas niñas, niños y adolescentes. Era lo que mencionaba Alejandro de Casa Alianza y también José Lugo de Save the Children. Maribel, este tercer bloque me gustaría si pudiéramos compartir cuáles son algunos esfuerzos que ya se están haciendo, cuáles han sido algunas iniciativas que ponen, digamos, a México, ¿no? Y a la Organización de Sociedad Civil, Cooperación Internacional, un paso adelante en esta necesidad de brindar atención a la población no acompañada de niñez y adolescencia. Claro, pues creo que algo pues muy relevante y que ha sido reconocido a nivel internacional del gobierno mexicano fue precisamente las reformas a la ley de migración que entraron en vigor el año pasado, generando muchos cambios, pero como el más visible, poniendo fin a la detención por motivos migratorios de niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, claramente prohibiendo que no podían ser detenidos, tanto si vienen no acompañados como familias con niñas, niños y adolescentes, que bueno, la práctica no ha sido tan sencilla y es algo en lo que hemos estado buscando apoyar desde Naciones Unidas y obviamente también con alianza con organizaciones de la sociedad civil, pero nos parece como un cambio como paradigmático, ¿no? que también ha sido muy reconocido en otros países. Y que obviamente tiene un impacto muy fuerte en el caso de niñas en situación de movilidad humana y también refugiada, ¿no? Porque retomando lo que decía al principio, que o sea, las condiciones de recepción no suelen ser las más óptimas, ¿no? El hecho de que por lo menos en la ley ya esté claro que no se debe de detener por motivos migratorios, pues abre la puerta
para que se puedan fortalecer también las condiciones de recepción, tanto para familias con niñas, niños y adolescentes y también para niñez no acompañada. En el caso de estas últimas, pues ampliando las opciones de cuidado alternativo, ¿no? Alternativo al cuidado familiar, no solamente en espacios de cuidado residencial, hogares de pequeña escala, pero también ampliando otras medidas de cuidado, como puede ser el acogimiento familiar, ¿no? Que es otro programa que hemos apoyado a través de otra organización social, ACNUR, y muy de la mano con el sistema DIF nacional y Procuraduría Federal, para que puedan beneficiarse de esta otra figura, pues que es lo más cercana a vivir en familia, ¿no? No es familia nuclear ni con la que tengan algún vínculo consanguíneo, pero son familias locales mexicanas que están dispuestas a brindarles cuidado temporal, ¿no? Entonces creo que esa figura abre un panorama muy interesante para niñas, niños y adolescentes no acompañados, considerando que todavía sigue habiendo muchos retos para el acceso a la reunificación familiar, ¿no? Si su familia ya se encuentra de pronto en México, como mencionaba, me parece, no sé si recuerdo si Alejandro o José, pues relativamente sencillo que las Procuradurías de Protección busquen reunificarles, pero si se encuentra en otros países, la verdad es que las vías legales existentes pues son muy limitadas y hay muchos obstáculos. En el caso particular de niñez refugiada, si bien hay un procedimiento específico que lleva la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para autorizar a personas reconocidas como refugiadas en México para que puedan venir acá a sus familiares a reunirse con ellos, también como refugiados con los mismos derechos. Ese procedimiento no contempla requisitos diferenciados para niñas, niños y adolescentes no acompañados. Por ejemplo, les pide solvencia económica, ¿no? Entonces, en la práctica eso ha implicado que ningún niño refugiado reconocido como refugiado que esté no acompañado ha podido solicitar que venga acá a reunirse sus familiares, ¿no? Entonces, la verdad es que las perspectivas de integración local pues son complejas y les espera muchas veces permanecer en estos espacios de cuidado hasta la mayoría de edad o hasta que se pueden volver independientes. Gracias, Maribel. Bueno, y hoy dejo abierto el micrófono tanto para Alejandro como para José, igual para complementar desde la perspectiva de sus organizaciones, ¿no? En sociedad civil, atendiendo directamente a esta población. ¿Cómo se puede mejorar la atención y las iniciativas, ¿no? de protección de la niñez no acompañada? Bueno, si me permites, Alejandro, pues creo que también una parte importante es el factor comunitario, ¿no? Muchas veces trabajamos enfocándonos en niñas, niños y adolescentes y vemos a las autoridades también para reforzarlas, ¿no? Capacitar todas las acciones que comentaba Maribel, pero hay que trabajar mucho con la sociedad. Hemos visto en muchos lugares estas discriminación, xenofobia, ¿no? Que rechazan que se abra un albergue o que rechazan que opere un albergue. Entonces es muy importante la sensibilización y poder comunicar que niñas y niños pues están sufriendo diferentes tipos de violencia. Salieron de una situación de violencia, como ya lo hemos comentado aquí al inicio, y esa violencia sigue estando, ¿no? Entonces, el factor comunitario tiene que ser un factor muy importante que podamos ir avanzando, ¿no? Y podamos generar también dentro de la sociedad este compromiso para asegurar que quienes van a quedarse aquí como refugiados con esta condición, bueno, pues puedan integrarse de manera pues fácil, ¿no? O más natural a la sociedad al poder acceder a la escuela, al trabajo, ¿no? A medios de vida, al bienestar, a la salud, a todos los derechos que todas las personas tienen que tener en nuestro país. Entonces creo que hace falta trabajar esa parte, ¿no? Nosotros hemos desde CEO de Chile tratado de justo involucrar a otros actores. Siempre es complicado, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Con estos procesos de sensibilización, de información, de cómo podemos empoderar a la niñez para que pueda participar, para que los procesos, digamos, legales, administrativos que tengan que llevar a cabo con la COMAR, con migración, con diferentes actores, si son víctimas de un delito, por ejemplo, bueno, que esta participación sea un proceso de empoderamiento también, que las autoridades sean sensibles y no revictimicen. Y si se tiene que contar, digamos, la historia de una niña, niño que sufrió un tipo de abuso, bueno, pues que este proceso le ayude a superar este trauma que ha vivido, ¿no? Entonces, habrá que generar un acompañamiento psicosocial. Entonces, crear toda la construcción, digamos, alrededor de niñas y niños para que, bueno, pues
puedan avanzar a la integración, pero siempre y reiterando la parte comunitaria, ¿no? Todas las personas somos responsables y la ley, de hecho, establece, la Ley General de Derechos, que cualquier persona que identifique una vulneración de derechos, siendo también la condición de migración no acompañada, bueno, pues informar a la Procuraduría de Protección para que se establezcan todas las medidas de protección necesarias y bueno, pues tenemos que estar involucrados todos como sociedad. Gracias, José. Te cedo la palabra, Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el hecho de que cada vez en las noticias aparezcan más, perdón, la situación de la niñez, el gran riesgo es que se pueda cotidianizar y que la sociedad se acostumbre y lo vea como natural. De pronto que haya más jóvenes, más niños, no sé si los hemos visto en la calle varios de nosotros con carteles, mira, compañero mexicano, soy hondureño, ayúdanos, o sea, esto a veces se puede tender a que la sociedad lo normalice e incluso pueda rechazar a muchos de estos jóvenes que se encuentran caminando por las ciudades, caminando en tránsito hacia algún lugar de destino de ellos. Entonces, lo primero es que no se vuelva normal que un niño tenga que estar en la calle. O sea, eso no es algo que sea parte de los derechos humanos. Eso es primero tratar de evitarlo, ¿sí? Mediante pláticas con autoridades, mediante pláticas creando alianzas con distintas sociedades, que podamos cada quien incidir desde nuestro nicho para poder sensibilizar a la gente de que estos jóvenes requieren de apoyo, requieren de ayuda. También, Maribel mencionaba, muchos de los jóvenes no tienen conocimiento de que pueden acceder a solicitar refugio, ¿sí? Pero también mucha de la sociedad no sabemos qué significa ser refugiado. Es decir, ya tiene los derechos de estancia en el país como cualquiera de nosotros. Entonces, poder también enseñarnos de que una persona que ya tiene esa calidad de refugiado tiene todo el derecho a acceder a todos el ejercicio de sus derechos como cualquiera de nosotros. Creo que desde ahí también lo podemos hacer. Y en el nicho cotidiano que tenemos, yo comentaba a Maribel en esta semana que tuvimos la oportunidad de recibir a ACNUR, de que tenemos una de las casas donde trabajamos con jóvenes refugiados y los vecinos, muchos de ellos dicen qué bonita labor, nos encanta cómo lo hacen, de verdad nos da mucho gusto, pero nos gustaría que no estuvieran tan cerca de nosotros, ¿no? Entonces es incidir en la gente para poder decirles que la labor que estás desarrollando es importante para que estos chicos se puedan incorporar gradualmente en la sociedad también y que son parte productiva que tarde o temprano van a repercutir en el bienestar de todos nosotros. Otra de las cuestiones también importantes es cómo podemos socializar e identificar con mayor precisión los factores de riesgo que viven los jóvenes en su lugar de origen y en el lugar de tránsito para que junto con las autoridades podamos abordar y prevenir muchas de esas circunstancias que les van a permitir a los jóvenes quizás desde el propio lugar de origen en muchas ocasiones prevenir que salgan, pero ya viniendo para acá poder abordarlos en sus expectativas, ¿sí? Ese traje a la medida es importante. Nosotros tenemos la posibilidad, al igual que los colegas, poder trabajar con chicos y chicas de algunas partes del mundo que llegan y también ubicar estas diferencias. Hemos podido ver, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Centroamérica, a veces el proyecto de vida es a muy corto plazo y tienes que trabajar más en esta expectativa a largo plazo. Tienen pocas redes de contacto, a veces de manera inmediata, a diferencia de los chicos europeos, los chicos africanos, que tienen un proyecto de vida mucho más a largo plazo, ¿no? Por las condiciones de vida también. Pero cuando diseñas un traje a la medida, te llevas unas sorpresas impresionantes. Y cuando trabajas en alianzas con organizaciones amigas, te llevas otras sorpresas más grandes también. Te puedo contar el caso de un chico que, de Honduras, que él llega y dice, ¿sabes qué? Mi meta es estudiar y quiero ser abogado. Y eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces empiezas a ver con él cómo desarrollas toda la parte para proporcionarle primero que pueda terminar la primaria y certificada aquí en México, que pueda terminar la secundaria. No vamos a meternos en la parte de capacitación laboral contigo, nos enfocamos junto contigo a la parte académica, ¿sí? Y en el camino, junto con ACNUR, ¿sí? Nos presentan a una organización amiga, ¿sí? Que se dedica a dar becas, ¿sí? Entonces, el chico empieza a hacer este trámite y actualmente es uno de los casos que de verdad nos da mucho orgullo. El chico está estudiando
en una casa, está viviendo en una casa para estudiantes, está estudiando en una universidad muy buena la carrera de Derecho y su meta es, después de terminar la carrera, regresar a la Ciudad de México para apoyar a jóvenes migrantes, siendo ya un abogado, ¿no? Entonces, es como cuando empiezas a ubicar y ver que la posibilidad del apoyo es real. Y si la gente llega a conocer que realmente estos jóvenes tienen la misma potencialidad, la misma capacidad que cualquiera de nosotros, pero sobre todo ya tienen los mismos derechos que nosotros, eso puede favorecer a que se abran las alternativas para ellas y para ellos también. Gracias, Alejandro. Sin duda que también hay cosas buenas, ¿no? Cosas muy positivas que dan mucho optimismo compartir en este tipo de espacios. Y quiero retomar lo que mencionaste tú y también José, de trabajar el tema a nivel comunitario, ¿no? Trabajar también el tema solidario, el tema empatía. Y esto me lleva a pensar en cuáles son algunas formas en las que ustedes creen que podemos visibilizar más este tema. Y con eso cerraría. Tengo 4 minutitos y les doy la palabra 1 minutito cada uno. Maribel. Gracias, Angie. Yo creo que, o sea, justo este tipo de espacios, ¿no? Abiertos al público, en las que pueda cualquier persona, aunque no trabaje necesariamente en temas de infancia o en temas de migración o de refugiados, acercarse al tema e informarse, creo que es fundamental, ¿no? Para difundir entre el público pues esta realidad y que se empiecen un poco a cuestionar o a pensar de qué forma ellos mismos podrían apoyar, ¿no? Que se informen de pronto de distintas organizaciones que trabajamos el tema y que ayuden también a difundir la situación pues con sus conocidos, justo para entender, ¿no? Precisamente lo que mencionaban mis colegas de pues que son finalmente niños que están viéndose obligados a salir de su país y están llegando acá en busca de protección para rehacer su vida, ¿no? Están huyendo de situaciones de violencia y pues hay que pues cambiar un poco ese chip de incluirles en nuestra comunidad local, porque finalmente son niñas, niños, adolescentes como cualquier otro, ¿no? Entonces creo que pues este tipo de espacios y también pues que la misma audiencia pueda informarse más, ayudar a difundir y obviamente si está en sus posibilidades apoyar de manera directa a algunas de estas organizaciones que atienden directamente a niñas, niños y adolescentes refugiados, pues creo que también sería de gran ayuda, ¿no? Y también, pues si ellos detectan niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, pues que sepan que hay que notificar a las autoridades correspondientes, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que nos aseguremos de que hay una respuesta oportuna y se evite que se expongan a riesgos adicionales. Gracias, Maribel. José, un comentario ya para concluir. Sí, gracias. Bueno, pues considerar que la migración es un derecho, ¿no? Y no es en México hace mucho tiempo no es un delito, es una falta administrativa y justo por eso se llama el procedimiento administrativo migratorio. Y también lo que comentaba Maribel de las reformas que hubo, bueno, también una cosa importante es que las reformas tienen el sentido de que las niñas y niños son titulares de derechos antes de ser migrantes irregulares. Entonces, con esa visión también en la ley de migración y de refugiados se reconoce que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la que tiene que intervenir. Entonces, no solamente es una cuestión de qué es lo correcto, sino también la ley lo establece, ¿no? Como una obligación de que son las procuradurías quienes tienen que intervenir de manera inmediata, porque hablamos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Cuando están no acompañados, bueno, pues es una vulnerabilidad mayor. Y la parte migratoria tiene que ser como en segundo plano, ¿no? No es importante, digamos, para este aspecto. Entonces es necesario recalcar que la migración es un derecho. Hay muchos esfuerzos ahora a nivel nacional y regionales y multilaterales, digamos, con los pactos globales. Y entonces tenemos que ir transitando de que, bueno, pues justo garantizar que estas personas, niñas, niños, adolescentes, no acompañados o acompañados, familias, pues tienen derechos y tenemos que asegurarnos de que se cumplan y justo como comentaba Maribel, bueno, pues si estamos identificando a una niña no acompañado, bueno, pues la autoridad que tiene que conocer es la Procuraduría de Protección, pero bueno, también cualquiera de las organizaciones puede conocer de ello y hacer las articulaciones, ¿no? Save the Children está en las fronteras norte y sur de México, así que pues
pueden contactarnos de manera directa si saben de una niña ni adolescente no acompañado para poder justo gestionar todos los apoyos que se requieran. Y muchas gracias. Gracias, José. 30 segunditos, Alejandro, nada más para concluir. Claro, rapidísimo. Primero, agradecer el espacio. Segundo, como mencionaban, socializar más. Cuando un niño llega a nuestro país, ya es nuestra responsabilidad. Asumir eso primero desde las autoridades y la sociedad civil. No normalizar que un chico en situación de estar en movilidad es natural. No es cierto, no es natural. Es un derecho de migrar, sí, pero que un chico no tenga acceso al ejercicio de sus derechos es una violación flagrante a un derecho fundamental que es una vida digna. Entonces, y que nos pueden contactar y la sociedad es abrirnos a que cualquier persona puede ser un auditor social de las organizaciones de la sociedad civil para poder venir y verificar que el apoyo que damos es real. Y agradecerte. Muchísimas gracias, Alejandro de Casa Alianza, José Lugo de Save the Children México y mi colega Maribel Remolina también de ACNUR México. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se nos acabó el tiempo y sin duda hay más para conversar y lo haremos en la siguiente emisión. A ustedes gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en el próximo Con los Refugiados.